Ok. ¿Andas de Connie hoy día, Felipe? ¿O? Sí, profe, estoy de la Connie yo. Oye. Ya. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Hay Hola, profe. alguien? Eso, Hola, bien. profe. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Es lo que Buenas tardes, esperaba. profe. Hola, muy Hola, buenas profe. tardes. Buenas tardes. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Oye, si ustedes revisan su contacto Loga, se van a encontrar que un archivo que lo envié sin destinatario anda como 2 veces por ahí, pero en general se van a encontrar con 4 o 5 libros, apuntes, lo que sea, que tiene que ver con todo lo que hemos conversado en el entorno de la minería. Entonces, uno de ellos se llama metalogénesis, obviamente formación de los yacimientos metalíferos. Después, otro que se llama procesos mineralizadores, también súper entretenido, es una cantidad de 4 o 5 hojitas. Y hay un libraco que se llama, pero que le decimos el libro negro de la metalurgia. Déjenme compartir. Ya, este que está aquí, este que está aquí, dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras mediante técnicas de modelación matemática. Le pusieron este nombre tan complejo a este muy buen libro que escribió Jaime Sepúlveda y Leonel Gutiérrez, que en paz descanse. Le pusieron un nombre que no es recordable, así de fácil. Entonces, como tiene una tapa negra y todo el mundo lo empezó a conocer como el libro negro de la metalurgia, se lo dejo a ustedes, ¿ya? Son todas estas páginas. Está escrito con una matemática muy decente y deseo que lo tengan, ¿ya? Que no solo lo tengan digital, sino que en algún momento puedan tenerlo en una hojita fotocopiada, porque es un libraco como para leerlo de tanto en tanto, ¿ya? Ahí se parte con algo que todavía estamos atrasados, que son la medición de tamaños en el procesamiento de minerales. Después de eso viene también algo parecido a lo que vamos a hacer nosotros, empezar a avanzar por los recursos energéticos para hacer dimensionamiento de tamaño menores cada vez. Entonces, a partir de una roca grande, chon, 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 hasta pasar por la molienda. Hay unos capítulos de flotación súper interesantes. Hay una herramienta que es muy útil en flotación que se llama los split factor o factores de separación. Los split factor entonces es dar a una concentradora que tiene diferentes puntos de concentración, que nosotros vamos a llamar etapas de flotación, darle un split. Un split quiere decir la cantidad de fino que pasa desde de la alimentación va al concentrado. ¿Ya? Entonces, si yo defino que ese fue un 0,65, quiere decir que un 65% del fino que viene en la alimentación fue a dar al concentrado. Entonces, ¿qué puedo hacer split? Puedo hacer split. Puedo hacer un split
de fino, de cobre, de un metal, pero también puedo hacer un split de la ganga, porque cuando uno está en un proceso de concentración, sea el que sea, lamentablemente la ganga o el material que no tiene valor económico también le gusta concentrarse. No tenemos concentraciones tan selectivas en la palabra como para poder decidir que realmente ese proceso va a sacar exclusivamente a las partículas amarillitas, digamos. No, las partículas también grises o de otros colores también van a querer aparecer en el concentrado. Yo voy a darme la maña para que eso no pase, pero de todas maneras van a estar ahí. Y como ese proceso de darse, digo yo, darse la maña de que no entre la ganga al concentrado, si es que soy muy exagerado en eso, me sale caro, porque los procesos selectivos, por ser selectivos, no me dan concentrados de, de muy alta recuperación en peso. Entonces, de esa manera, tengo concentrados que pesan poco, sale harta ley, pero de baja recuperación. Entonces, tengo que empezar a buscar distintos matices de decir, ya, en esta etapa yo voy a ser altamente recuperativo. Quiero que todo lo que pueda flotar o concentrarse, se concentre. Después, ese concentrado, no el material que entró, sino que solo ese concentrado lo someto a otras etapas que sean más selectivas, pero ya no voy a tener las 180.000 toneladas, sino que voy a tener apenas un 20% de eso, y de ese 20% voy sacando diferentes fracciones en que cada vez voy sacando mejor ley. Entonces la idea está entre mezclar concentración y recuperación y el fino, es decir, la ley de esos sucesivos concentrados. Eso lo vamos a conversar en algún momento, pero eso está en el libraco que en este momento ustedes tienen, ¿ya? Eso es así de interesante. Otro, quiero abrir este también. ¿Dónde está eso? Aquí. Tienen este que se llama los procesos mineralizadores. Los procesos mineralizadores, de alguna manera lo hemos conversado esto también, que los depósitos minerales metálicos son o constituyen concentraciones anómalas de un elemento o elementos en la corteza terrestre. Entonces, eso aquí que dice aquí, un determinado elemento llega a constituir un yacimiento explotable económicamente, por tal sistema, el material debe estar, el metal debe estar concentrado muy por encima de su abundancia media en la corteza terrestre. ¿Ya? Lo que decía yo, si yo hago un hoyito en mi casa y empiezo a sacar tierra y saco toda la capa orgánica, en algunos cientos de metros con mucho, no, menos que eso, decenas de metros, voy a llegar entonces a sacar toda la capa orgánica o materiales de arrastre, pero en algún momento voy a llegar al área, ya, esto de aquí hacia abajo es roca, puede estar fracturada, pero no, es roca. Entonces le hago un análisis químico a eso y lo más probable es que obtenga entonces algo parecido a lo que dice ahí, contenido promedio de la corteza. Por supuesto, mientras más cercano al centro de la Tierra, voy a tener un núcleo abiertamente fundido de NiFe, que quiere decir níquel y fierro, Cial, que quiere decir sílice y aluminio, y así sucesivas capas, principalmente constituidos por ese par de elementos. Pero más arriba, cuando ya no estoy en el núcleo, voy a tener entonces un contenido promedio en que, por ejemplo, si hablamos de cobre, podríamos tener 50 partes por millón. Eso es un 0,0004050. Esos son 50 partes por millón expresadas en porcentaje. ¿Ya? Entonces, realmente nada. ¿No? Y sin embargo, para que yo pueda, y eso es valor válido todavía hoy día,
pueda decir, oye, este asunto puede llamarse un yacimiento explotable de cobre cuando tiene un 0,4% de cobre. ¿Ya? De hecho, Caserones parte cuando fue vendido el proceso, el proyecto y el proceso también, cuando era una ley de 0,35. Y hoy día se dan vuelta en esos valores, 0,35, 0,38, 0,4, viejos contentos. Y en general entonces todos los grandes yacimientos o mega yacimientos no tienen leyes extraordinariamente altas comparadas con las que se daban hace 20, 30 o 40 años atrás, pero superan grandemente el contenido promedio en la corteza. Entonces, por ejemplo, volviendo al cobre, yo, claro, hoy día para un yacimiento y ser económicamente explotable, le estoy pidiendo que tenga un 0,35, 0,4%, y eso quiere decir que para llegar a ese 0,4, 0,35, a partir de ese pobre 50 ppm, tengo que contenerlo en una concentración natural, así, solito se pegó en la concentración de 80 veces. Y cuando esté en 0,4, ok, yo de ahí quiero tener un concentrado que tenga 25% de cobre, ¿ya? Solamente con ese súper concentrado, ok, ya ahí es procesable para obtener el cobre metálico o es vendible para tenerlo como concentrado de cobre. Entonces, si ustedes ven, todos los metales más comunes dentro de nuestro mundo industrial requieren altísimas concentraciones hechas por la naturaleza, como un enriquecimiento anormal de ese elemento. Por ejemplo, el plomo, que nosotros lo explotamos como galena, ¿ya? Un sulfuro de plomo, realmente se encuentra en la naturaleza con apenas 10 partes por millón. Y a mí me gustaría tenerlo como galena para sacarlo explotable del rango de un 4% de PB, de plomo. Eso quiere decir que nada menos que en alguna forma la naturaleza lo tuvo que concentrar 4.000 veces para llevarlo a ese 4%. Y cuando esté ese 4% a la forma de galena, yo, claro, ahí recién voy a estar entonces diciendo, oye, tenemos un lindo yacimiento de sulfuro de plomo. ¿Ya? Entonces quiero que eso lo lean. Esto está en castellano. Y después de eso, que revisen, anoten y saquen un apunte de ustedes de esto, de los procesos mineralizadores. Entonces habíamos conversado que existían estos dos grandes procesos, los endógenos y exógenos. Los endógenos son internos en la Tierra y tenemos entonces precipitación de minerales en mena como constituyentes mayores o menores de rocas volcánicas en la forma de granos diseminados o segregaciones. Eso entonces se va a llamar cristalización magmática. Aquí hay ejemplos, ¿ya? O segregación magmática. También nuevamente hay una cristalización fraccionada. Puede formarse por inmiscibilidad, quiere decir que no se mezclan líquidos fundidos de alta temperatura. Entonces, eso cuando uno ve una cierta matriz y simplemente de repente quebrada esa matriz por rayos de distinto mineral que la atraviesan, entonces hay algún grado de segregación magmática dentro de ese tipo de roca. No necesariamente como un yacimiento mineral, pero sí se encuentran frecuentemente en distribuciones de roca, en distribuciones de roca precisamente. No quise decir la palabra de mineral. ¿Ya? Entonces ahí nuevamente ejemplos. Después viene nuestro siempre conocido sistema de formación de tipo hidrotermales, depositación de disoluciones acuosas calientes, las cuales pueden tener origen magmático y o metasomático y o meteórico, marino o de formación. Y están pórfidos, cupíferos chilenos, Chuquicamata, Teniente, Escondida,
las vetas auríferas del Indio, stockwork de la molibdenita en Gringolandia, en Climax, chimeneas también cupríferas en Copiapó, bueno, y todos los otros yacimientos que son hidrotermales en la cordillera del lado peruano son también abiertamente ecuatorianos, son también yacimientos hidrotermales, con tratamientos absolutamente iguales o parecidos a los que nosotros tratamos acá en nuestros yacimientos. ¿Ya? Y finalmente están los temas del tipo metamórfico. Metamórfico quiere decir que nace de una manera y por el contacto con presión y o temperatura se han producido cambios entonces dentro de ese yacimiento. Entonces aquí dice metaformismo regional y de contacto porque ya no es general, es más bien un sector que está siendo calentado por un hotspot o un punto caliente de cercanía con un volcán o algo así, produciendo minerales industriales, porque ahí pueden haber desde azufrera, desde, bueno, todas las variaciones del caso. ¿Ya? Mira, ahí nos faltan ejemplos del lado chileno. Concentración de elementos de mena por procesos metamórficos iniciales o subsecuentes. Después, la segunda, todo eso eran endógenos. Por favor, recordarlo y echarle una mirada, pasarlo de este texto al cuaderno con alguna sensación de entenderlo. Los procesos exógenos son procesos abiertamente superficiales, es decir, algo pasó al interior de la Tierra que de alguna manera eso se puso a relacionarse con superficie, ya sea que había agua, había distintas condiciones de presión, había temperatura, había evaporación, todo ese tipo de cosas entonces hacen que los materiales que se formaron al llegar a superficie cambien a la forma de un yacimiento diferente. Están los antiguos también yacimientos sedimentarios. ¿Cuál es el nombre más común de este tipo de cosas? ¿Cómo se llaman esto? Placeres. ¿Ya? Había simplemente en alguna parte del cerro, había un yacimiento o una concentración importante de oro que fue desparramado por elementos que por ahí pasaba un río o una lluvia o se produjo un corrimiento dentro del cerro. De alguna manera eso llegó a superficie y después algo de esa superficie, la mayoría de las veces es agua, lo fue entonces llevando a alguna parte a hacer una concentración distinta pero presente ahí, en que se acumularon a la vuelta de un río, en un meandro del río, formando entonces un manto de material. Si ese manto y ese mismo cerrito después es cubierto y es sometido a presión, parte de todas esas arenas que estaban ahí van a ser formadas entonces de alguna manera a formar una roca. La mayoría de las veces se pueden ser el tipo roca sedimentaria, ¿ya? Como pizarra o como elementos agregados. Y eso tenemos harto nosotros aquí en Chile. ¿Ya? Hay hartos sectores que hay placeres. Acá mencionan los placeres de Malasia, de Brasil, por supuesto los de Alaska, en Yukon. Ahí está Marga Marga, Valparaíso. Arenas y gravas de uso industrial. También. Cuando uno de repente en un sector encuentra que hay un gran bolsón de arena, ¿cómo se formó este asunto? ¿Ya? Porque no es necesario que ahí hayan
lo tenga que ni siquiera moler, porque esa es una arena que está ahí. O si no, son materiales del tipo volcánico, como pumacitas, ese tipo de cosas, que es producto de alguna arrastre de una erupción volcánica. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, cuando van a Teniente, salen de Rancagua, pasan por Machalí, y hay un sector que se llama Tierras Blancas. Todo ese sector son mantos completos que vienen de la erupción del volcán San José. ¿Ya? Y por supuesto, eso podría ser usado industrialmente, pero ahí está definido que ese fue un camino que definió la Teniente y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y obras básicas de transporte, y en Japón, pero eso está ahí. Muchas veces entonces esos grandes bolsones de tipo arenas y gravas de tipo industrial son formados entonces por transporte de un elemento finito, de tamaño fino o afinado, producto de avalanchas. Finalmente también tenemos meteorización, que son del tipo residuales, que se pueden disolver los elementos de las rocas y dejando esa concentración un poco más abajo. Así que de esa manera puedo tener leyes más altas. Gran parte de eso está en el texto que aparece más abajo. Los supergenos son la lixiviación, oxidación de elementos valiosos en la parte superior y su precipitación en profundidad con concentraciones más altas. Nombre de esa cosa se llama enriquecimiento secundario. ¿Ya? Entonces, de una pobre calcopirita que estaba arriba, fue lixiviada. Primero se lixivió el fierro que estaba arriba, y ese fierro formó óxido férrico, y el férrico le encanta disolver a los sulfuros de cobre, entre otros, y eso entonces, esa solución rica en fierro es capaz de reaccionar con otras calcopiritas que hay más abajo, más en profundidad, enriqueciéndola, y se transforman entonces al alto contenido de cobre hacia formas de cobalina, calcosina, digenita, ¿ya? Pasan entonces de ser un modesto CuS, de un modesto Cu5Fs4, ornita, o calcopirita, pasa a ser entonces un yacimiento de una alta ley. Y también los que son mezcla de minerales sulfurados y oxidados, que se llaman del tipo exótico, en que eventos de meteorización, básicamente por estar en la superficie y por estar sufriendo el efecto de agua de alta capacidad de oxidación, entonces han empezado a disolver y a redepositar los elementos de más superficie y a formar entonces tanto óxido como sulfuro de mejor ley, no a alta profundidad. Y ahí hay ejemplos que son básicamente del lado de Chile. Chucky Sur, o exótica se llama eso, temporal. ¿Ya? Unas explicaciones, por favor. Anotar. Procesos hidrotermales. Ya. Entonces, acuérdense que básicamente me gusta conversar de este tipo de cosas, pero deseo que ustedes lleguen a conocer un poco más en profundidad lo que se conversó en la clase.
Obviamente se va a acabar por aquí. Medio de transporte de los metales. Precipitación de los sulfuros. Procesos metamórficos. Todo eso está entendible, así que por favor, léanlo. Esto, súper importante, procesos supergenos. Y ahí termina. Está en el LOA de ustedes. Está. ¿Dónde tengo eso? Ya, esta es formación de la Tierra, era otra versión de la que ustedes recibieron al principio del curso. También está más bonita, tiene mejor texto. Esto quiero que también, no quiero que se aprendan de memoria todas esas cuestiones, pero que tengan una sensación de cuál está primero. Si alguien dice, oye, y estos yacimientos son más o menos del fin del Jurásico, ¿ya? ¿Y de cuánto estamos hablando hasta a la fecha? Si son yacimientos que son del Paleoceno, ¿de qué estamos hablando? Ah, eso está haciendo entonces parte de la era terciaria, hace 65 millones de años atrás. Y eso es muy cercano, eso fue ayer, ¿no? Si revisamos qué pasa con Chuquicamata o qué pasa con Andina, van a encontrar por el mapa de geología que son yacimientos aceptablemente nuevos, ¿ya? Que tienen del rango de los 25 a 35 años, millones, perdón, de años atrás. Así que eso me interesa, que se ubiquen en el tiempo de cuándo y qué hacía Chile en ese tiempo. Nosotros andábamos dando vueltas todavía con Pangea, ¿no? Así que por favor, también a eso, echarle una mirada. ¿Dónde está ese? Y metalogénesis, hidrotermalismo y modelos de yacimiento, es de los amigos de la Chile, chunchitos. Y este texto me pareció excelente y por eso se lo sacamos a los chunchitos. ¿Ya? Hidrotermalismo, así que fuente de fluidos hidrotermales y los metales. También, tener un poco de tiempo y leerlo. Está aceptablemente entendible para todos nosotros. ¿Ya? Así que todo eso en algún rato, por favor, leerlo, subrayenlo, cópienlo, pásenlo a su cuaderno o lo que sea, de modo tal de tenerlo. Ya. Ya, ¿qué es lo que estamos un poco atrasados en hacer? Uno, quiero aprovechar que estábamos terminando de ver o habíamos conversado del tema de los minerales. Los minerales tenían una exquisitez que era tener una composición química definida. Entonces eso decía que la composición química definida, que le daba características en el espacio por tener una red cristalográfica o cristalina, que le daba atributos como peso, sensaciones de fenómenos superficiales, sensaciones magnéticas o no magnéticas, todas las cualidades físicas o físico-químicas están dadas por el tipo de metales que están unidos, la cantidad y concentración que tienen esos metales en formar ese mineral. La composición cristalina le da entonces todos los componentes físicos de peso, de color, de lustre, de todas esas cuestiones. Y eso me permite, dada la composición química, definir
definir que ese mineral tiene una concentración porcentual dada de una sola vez. Entonces, si hablo de, como les contaba la vez pasada, de calcopirita, la calcopirita, por más que la trate de concentrar y pesque finalmente un cubito de calcopirita, voy a hacer un análisis químico de eso y voy a encontrar que tiene un 34,6% de cobre. ¿Podré tener entonces un concentrado de cobre en base a calcopirita de 36%? Respuesta es no. ¿Por qué? Porque la máxima concentración de cobre en la calcopirita es un 34,6%. No hay más que eso. Entonces, eso más que muchas veces, básicamente en los geólogos y también en el área minera, les gusta informar las concentraciones por el medio de descubrir qué porcentaje del mineral había. ¿Ya? Si alguien me dice, oye, tenemos estamos sacando un retazo del cerro que tenía desde el tiempo que estábamos con leyes altas, tenía un 3% de cobalina. 3% de cobalina. ¿Ya? ¿Y eso cuánto quiere decir en cobre? ¿Cuánto quiere decir en cobre? Entonces, voy a mi libraco que me dice, las cobalinas. Las cobalinas es el CUS, por lo tanto, si empiezo a sumar un cobre más un azufre, me da en peso 95,6. Si divido el peso atómico, un cobre que tengo ahí, 63,54, que es el cobre, dividido por el peso molecular, que es 95,6, voy a tener que tengo un 66,46% de cobre en el 3% de cobalina. Por lo que digo, ¿cuánto tenía? Un 3%. Y 3 por el cantidad de cobre que tenía la cobalina, que era un 66,46. Entonces 3 por punto 66,46. Me sale, teníamos entonces un 1,9938, sin gran drama, un 2% de cobre. ¿Ya? Después de eso, ya tengo un 2% de cobre, bien. Oye, ¿y cuánto me va a enviar la mina? Mira, la mina creo que tenemos una ubicación y podemos enviarte el orden de unas 20.000 toneladas. 20.000 toneladas. Entonces ese 1,99 por 20.000, 21, 2, 3, 2.000, 20.000, dividido, porque dije que era un 2%, así que dividido por 100, me dice, mira, en las 20.000 toneladas que tú me ibas a enviar con ley de 2%, voy a tener 398 toneladas, porque esa era la unidad de peso, toneladas de cobre. Toneladas de cobre. Lo multiplico eso por 2.200, que son las libras por tonelada, me dan 877,27 libras. ¿Ya? Ya, las casi 400 toneladas de cobre, las multiplico por 2.200 para llevarlo a libras y me sale que son 877,27 libras. Le voy a poner 4 dólares por libra. Eso me da que, mira, voy a tener 3,5 millones de dólares producto de esa
de esa negociación entre los mineros, que me van a enviar un mineral con una ley de 3% de qué es lo que era, de cobalina, 3% de cobalina, que significa tener un 2% de cobre. Entonces, de esa manera yo voy multiplicando todos los necesarios y saco la cantidad de fino. El fino es el contenido del metal que a mí me interesa. ¿Ya? Y en base a eso, entonces le abrimos la puerta a lo que se va a llamar nuestro capítulo de balances. Dentro del mundo minero metalúrgico hay dos tipos de balances. Los primeros son básicamente el sumar 2 más 2, 4, punto. ¿Ya? ¿Cómo logré ese 4? Bueno, logré creyendo que tenía 2 en un lado, más 2 en el otro lado. Total, me iban a dar, porque no, supongo que los dos fueron bien medidos en ambos casos, por lo tanto voy a tener 4. Ese balance siempre va a cuadrar. La mayoría de las veces nosotros como mineros vamos a actuar en ese plan. ¿Ya? De decir, oye, te estoy enviando esta cantidad de material. ¿Y cómo lo lograste eso? Ah, saqué tanto de aquí, tanto de allá, tanto de acá y tanto del otro lado. Por lo tanto, si yo sumo todos los que saqué de distintas partes, y creo que lo hice bien, ¿ya? Entonces voy a tener una suma que va a ser igual a la suma total de todas las parciales que yo tuve. Hasta el momento, todo bien. La mayoría de las veces va a ser ese la manera. Pero existe un antiguo, pequeño, gran drama. Siempre hay una dificultad de interpretación diferente entre la gente de una planta concentradora y los viejos de la mina, en que siempre uno y otro quieren echarle la culpa de sus detalles. Entonces, si la planta recibió menos, pero si la mina fue la que me envió menos. O si no, no, la mina dijo que me enviaba un 2% de cobre. Jamás, jamás me mandó eso. Ese mineral, yo le eché una mirada afuera en el acopio y tenía con mucho 1,5% de, así al ojo nomás, de cobalina, nunca un 3%. Entonces, ese tipo de peleas se dan frecuentemente en el ambiente minero metalúrgico porque unos y otros se echan la culpa de que las cosas no funcionan por culpa del otro. También los mineros tienen que rendir una cantidad de material fino enviado. Entonces ellos dicen, oye, nosotros vamos a sacar hoy día del orden de poderte enviar a ti unas 200 toneladas de cobre fino. Compromiso, porque el gerente se comprometió con una gran cifra de cobre fino, porque si esa empresa es estatal, ese cobre fino va a ser parte de las ventas que van a darle billete al Estado gobierno. Entonces, el gerente se comprometió, mejor dicho, lo comprometieron, a sacar una gran cantidad de cobre fino. Después de eso, con ese valor clavado a fuego, entró a la planta de nuevo, llamó a todos sus gerentes y les dijo, oye, tenemos esta cantidad de cobre fino que producir. Así que usted, mantenedores, usted, minero, usted, viejo de la planta, me tienen que decir de qué manera y cuánta disponibilidad van a tener en los 365 días del año para lograr esta cantidad. Entonces todos los viejos empiezan a decir, pero es que nosotros tenemos, pero es que tal día no vamos a trabajar, es que, empiezan a colocar todos sus peros, de modo tal de decir, mira, de los 365 días, estamos trabajando el equivalente a 360, por decir un número. Entonces, eso vamos a empezar a distribuir después. Bueno, y un día vamos a parar el molino para cambiarle los revestimientos, otro día está el día de no sé qué cosa. Entonces empiezan a restarle cosas para quedarse con efectivamente el tiempo efectivo de operación. Y con ese tiempo efectivo de operación, yo finalmente digo, ya, como en este mes tengo que sacar esta cantidad de cobre, y en este mes tengo esta cantidad de horas efectivas de operación, yo le voy a decir, oye viejo, quiero que la mina
me entregue esta cantidad de cobre equivalente. ¿Ya? Y para eso entonces tienen que mandar esta cantidad de toneladas con aproximadamente esta ley a la planta concentradora. Entonces, ya, los mineros se comprometen en ese plan, hacen las voladuras respectivas, hacen las mezclas de un lado y de otro lado para entregar esa cantidad de ley hacia la planta concentradora. La planta concentradora recibe ese token, esa posta, por así decirlo, y dice, ya, pues nosotros tenemos que tener, entonces, para recibir ese material, tenemos que operar de tal manera de tener una recuperación metalúrgica. Recuperación metalúrgica quiere decir de todo lo que viene en la alimentación, cuánto fui capaz de echarme yo en el bolsillo. ¿Ya? De cuánto me puedo llevar yo al bolsillo, que quiere decir el concentrado, mi concentrado final. Entonces, en mi concentrado final tengo que tener esta ley, porque el peso del concentrado, o por la ley, me tiene que dar, al fin del día, la cantidad de, muy parecido a las cantidades que la mina me envió. Si eso no pasa, ¿ya? Si las diferencias son así importantes, yo tengo que empezar a buscar por qué no lo logré. Si son buenas razones, tengo que replantear, yo minero y yo metalurgista de planta, ambos tenemos que replantear, pucha, no alcanzamos la meta, entonces vamos a tener que sacar una variación del programa. El programa original de una mina planta se llama el P0 o programa 0. El P0 entonces fue la primera vez que se sentaron en la mesa mineros, metalurgística, mantenedores, todos esos viejos se empezaron a poner, es decir, ¿cuánto vamos a sacar este mes? Después, dentro de ese mes, ¿cómo vamos? Entonces, si de repente terminamos el mes y nos quedamos atrás con 10.000 toneladas de cobre menos, ups. ¿Y eso es importante? Sí, pues no es nada. Entonces vamos a tener que hacer un P1 que va a significar, ya, yo voy a llegar con todo lo que me queda de tiempo, voy a tener que producir un cachito más para lograr ir pagando esas 10.000 toneladas que me quedaban menos. Así entendible. Por lo que, para lograr tener eso, tengo dos alternativas. La más factible y fácil de usar es decir, oye, ya te vamos a tratar de enviar, entonces, ¿cuántas te estábamos enviando? 40.000 toneladas. Vamos a tratar de enviarte un 5% más, te vamos a tratar de enviar tipo 42.000 toneladas con una ley parecida a la que te estábamos enviando. O si no, el plan B, es decir, oye, ¿y cómo estamos nosotros los mineros en la extracción? Mira, tenemos buenas leyes en una parte, pero tenemos también unas leyes más o menos de otra parte. Entonces estamos haciendo una mezcla en que estamos entregando más o menos el material con una ley esperada, parecida a la que tratábamos siempre. Pero podemos, nosotros los mineros, podemos hacer un mix en que le entreguemos un poco más de mejor ley hacia la planta, confiando en que los viejos de la planta van a poder recibir ese material de mejor ley, mejorar la recuperación y finalmente sacar entonces un fino 10% mayor e ir pagando esa diferencia. ¿Ya? Entonces, dentro de ese plan, siempre balances que cuadren. Las variaciones son entonces que tenemos diferencias explicables, que yo las puedo lograr manejar dentro del área minera y manejar dentro del área planta concentradora. Muchas veces, por estar trabajando más bien apretados, ¿no? Tanto planta como mina, están trabajando entonces con el tiempo muy cercano al tiempo límite de disponibilidad y o de energía que tengan disponible. Entonces la manera de poder negociar decentemente esas diferencias se van haciendo cada vez menos. Entonces, hasta que de repente sale un viejo creativo en la planta y dice, no, dejemos de estarle pagando este lío a los mineros. Yo estoy seguro que estos viejos nos están haciendo leso con la ley. ¿Ya?
Probablemente no tanto con el peso del mineral que nos alimentan, porque tenemos buenos pesómetros en la entrada. Entonces, la estimación que hacen ellos en base al peso de cada camión, o al número de camiones, o al número de trenes que ellos nos entregan, probablemente sea, sí, buena, digamos. Yo le pago a los mineros la cantidad de toneladas, pero no le pago a la ley, ¿ya? Nunca nos envían una ley tan alta como ellos dicen, siempre le meten más tierra de por medio, dice un viejo de la planta. Entonces, vamos a colocar en la planta un sistema de muestreo. Los muestreadores puede ser desde un viejo que va, saca con una pala, la echa en un tiesto y repite ese tema 8 veces en el día o algo así. Y pala a pala entonces llena un balde grande, lleva ese balde al laboratorio, lo chancan, lo muelen, lo pulverizan, queda un cerrito de material molido. Hay técnicas de muestreo para sacar desde ese cerrito, primero de homogenizarlo bien, después de sacar una buena muestra, duplicada o triplicada, y se lleva entonces a un análisis químico de dos posibilidades. Uno que sea del tipo análisis químico, o lo otro que sea un análisis instrumental por difracción de rayos X, o fluorescencia de rayos X. Entonces, de esa manera, yo, viejo de la planta, sé a ciencia cierta porque tengo un buen muestrador metalúrgico. Entonces, si yo tengo primero un viejito que lo hace, podría echarle la culpa que el viejo no fue muy eficiente para hacerlo. Pero hay grandes personajes en la historia del muestreo, como por ejemplo un viejito francés que se llama Pierre G, y otros tantos que realmente han inventado, han propuesto con un gran soporte estadístico de qué manera hay que muestrear para sacar una muestra de un universo así de grande y sacar entonces una cantidad que sea representativa de ese gran universo. Entonces, si yo tengo un muestreo, ya, y eso se ha basado en lo que se llama tener un muestreador metalúrgico. Cuando se habla de una estación de muestreo metalúrgico, quiere decir que, ok, lo estoy haciendo bien. Esa es la mejor manera de obtener una buena muestra. Entonces, se instalan en la planta, a la entrada de la planta y a la salida de las colas generales, se instalan estos muestreadores metalúrgicos, de modo que se tenga así de claro, ya, esto es lo que me entró y esto de acá es lo que perdí hacia el tranque relaves. Cuando tengo esas cosas, entonces yo puedo pararme frente a los mineros y decirles, compadre, ¿dónde está su 2%? Mire, aquí estaba clarito que eran unos 7 nomás, pues, en el mejor de los casos, porque las demás muestras son menores que eso. ¿Ya? Entonces, si eso pasa, esa diferencia de materiales se empieza a negociar por un tipo de balance que se llama balances que no cuadran, ¿ya? Elemental. Y esos balances que no cuadran se solucionan por una manera usando herramientas matemáticas, mejor dicho, usando, ¿cómo se llama esto? Lagrange. ¿Cuál es el nombre de un Lagrange? Ocupando métodos de análisis matemático que están basados entonces en un ajuste de Lagrange. Eso quise decir. Entonces, los ajustes de Lagrange es básicamente someter todos los datos que entran a una ecuación de balance en que tengo el valor medido menos el valor estimado, paréntesis al cuadrado, más y así. Tal que todas las sumas de los que entran, o inputs, son iguales a todas las sumas de los que salen, o outputs. Entonces, de esa manera, y ocupando Lagrange, que es simplemente ocupar una matriz, ¿ya? Porque todo ese el gran soporte matemático de esa tarea simplemente ya no se ocupa, simplemente se ocupa el procedimiento. Y el procedimiento es solucionar una matriz que es tan grande o tan chica según la cantidad de elementos que yo te quiero
balancear. Nosotros lo vamos a ver en un ejemplo así de chico, pero el concepto es igual para esos 3 o 4 flujos que voy a mostrar yo que fueran 25. ¿Ya? Entonces, de esa manera, finalmente, el resultado de ese Lagrange va a decir, oye, a decir verdad, no era ni 2, ni tampoco era 1,7, era 1,79. ¿Ya? Pero ese valor es el valor que mejor cuadra para los dos lados. Entonces, ese tipo de cosas son los dos tipos de balance. Los que cuadran, porque desconozco el resultado, y el resultado sale de la suma matemática de todas las entradas. Entonces, sumatoria de las inputs es igual al output. Punto. Y lo otro es que realmente ese valor lo debo de estimar. Entonces voy a tener los valores de entrada entre los valores que me dijeron los mineros y los valores que yo medí. Esa diferencia al cuadrado. Sumar todas esas cuestiones. Y de esa manera entonces obtener un valor mínimo. Porque lo que estoy haciendo es sumar una minimización de suma de cuadrado. Entonces yo sumo las diferencias al cuadrado. Y de ahí debería entonces de obtener un valor estimado, que se llaman valores coherentes, que me da el mejor resultado. ¿Ya? Pero esto parte de lo que en un momento estábamos conversando. ¿De qué? De que uno hay que conocer las palabras mágicas. El fino es igual a el peso del catión que me interesa, qué sé yo, 5 toneladas de cobre. Ese es el fino. Metal. Contenidas en el, el cerro al cual le fui a tomar la muestra. La ley es el peso del fino dividido por el peso del lugar donde yo fui a tomar la muestra. Entonces, eso se porcentualiza, entonces tengo la ley en porcentaje, el fino en unidades de masa, toneladas básicamente, fino, son esas también las unidades de masa, fino, peso por ley. Y la ley entonces la división del fino, unidades de masa, dividido por otra unidad de masa y multiplicado por 100. Cuando esos valores son las leyes de alimentación, concentrado y cola, porque en un proceso puede tener muchos subprocesos, pero básicamente siempre va a ser una entrada, una o varias entradas que yo puedo hacer a la forma de la suma de las entradas. ¿Ya? Imagínense que tengo diferentes sectores de la mina que están entrando hacia diferentes plantas. Entonces yo podría obtener valores por planta, pero también quiero tener un valor el gran global de la concentradora completa. Entonces tengo que tener la suma de los finos que entran, y eso al decir finos que entran, me estoy refiriendo a los finos de alimentación. De alguna manera y en alguna parte va a salir entonces un concentrado, que va a ser un flujo. Ese flujo de concentrado también tiene una cierta ley que obtuve de sacar una buena muestra de ese flujo de concentrado, y a esa buena muestra entonces me salió, oye, la ley del concentrado es un 27%. ¿Ya? Entonces, si ese fue un buen muestreo, ok, yo tengo de ahí en adelante que ese concentrado va a tener un 27% de cobre. Después de eso necesito saber cuánto fue el tonelaje que yo producí de concentrado. Entonces, para eso, si el concentrado tiene origen de una pulpa, ok, lo voy a filtrar, primero lo voy a espesar, después lo voy a filtrar, después voy a hacer una estimación o medición del porcentaje de humedad que tengo ese concentrado, y voy a sacar las toneladas de concentrado seco. Esas toneladas de concentrado multiplicado por la ley me van a decir el fino, nuevamente, toneladas que estoy sacando en el concentrado. También coloqué un muestreador de calidad metalúrgico en la cola.
Y en la cola, entonces voy a tener una estimación del flujo que está saliendo, más otra buena estimación de la ley de la cola. Entonces voy a saber cuánto cobre, finalmente, peso por ley, estoy perdiendo en la cola. Producto de eso, entonces yo puedo definir otra palabra mágica que se llama la recuperación metalúrgica. ¿Ya? Eso está en el libro negro de la metalurgia y yo también les voy a hacer llegar un ejercicio al respecto. Entonces, la recuperación metalúrgica es la cantidad de lo que venía, alimentación, que yo pude llevar al concentrado. Si yo me llevé un 80% de lo que venía hacia el concentrado, mi recuperación metalúrgica es un 80%. O dicho de otra manera, lo que estoy perdiendo en la cola es tiene una recuperación de un 20%. No se ocupa esto de hablar de recuperación metalúrgica de la cola. Siempre se habla de la cantidad de que entró, yo me llevé al concentrado. ¿Ya? Recuperación metalúrgica es cuánto fino de la alimentación tengo presente en el concentrado. ¿Cómo se calcula? Fino del concentrado dividido por el fino de la alimentación y multiplicado por 100. ¿Ya? Recuperación metalúrgica. La palabra recuperación se ocupa para hartas cosas, pero la que me pagan es la recuperación metalúrgica. Si yo le digo a alguien, oye, saqué una ley pero espectacular, era pura calcopirita y yo saqué casi un 32% de cobre. Chuta, media ley, ¿ya? ¿Ya? Oye, ¿y cuál fue tu recuperación? Bueno, en eso estuve un poco mal. ¿Por qué? Porque saqué de recuperación un 20% nomás. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con eso, porque las recuperaciones siempre tienen un momento en que son cada vez mejores. Si mi recuperación la estoy hablando del gran global de la planta, tiene que ser ojalá lo más alta. Si la recuperación la estoy hablando en la última etapa de concentración, quiero que sea la mejor ley, porque concentración como recuperación y selectividad como ley, ¿eh? La ley del último concentrado me dice, tú fuiste un proceso selectivo cuando sacaste un alto valor, pero muy probablemente esa alta selectividad la pagaste con una baja recuperación. Así que hay que tener cuidado con esas dos cosas y no pisarse la cola. Ya, esa es la recuperación metalúrgica. Siempre hay que sacar un buen valor en eso. Pero había otra recuperación más, que se llama la recuperación en peso. Recuperación en peso es el peso, ojo, peso, ya no estoy hablando de ley, sino que es el peso del concentrado dividido por el peso de la alimentación. ¿Ya? Si yo voy al concentrado, peso el concentrado, ¿cuánto pesó el concentrado del día de hoy? El concentrado pesó 350 toneladas. 350 toneladas. ¿Y cuánto metimos a la planta? Qué sé yo, metimos a la planta 45.000 toneladas. Entonces, 45.000. Entonces, si yo tomo peso de concentrado, 350, dividido por 45.000, dividido, me da, multiplicado por 100, me da hoy una baja recuperación, un 0.78 de recuperación. Muy baja quiere decir eso. Voy a cambiar las cifras mejor. En vez de 150 voy a colocar 3.500. Por lo tanto, la recuperación en peso son 3.500 dividido por la anterior. Voy a tener que la recuperación en peso sea 7,78%. ¿Qué quiere decir una recuperación en peso de 7,8? Eso quiere decir que de todo el concentrado, de toda la alimentación que entró, de toda la alimentación, apenas un 7,8% usted se llevó como concentrado. ¿Ya?
La concentración en peso dice qué fracción de la alimentación la transformé en concentrado. La recuperación en peso per se, como tal, no tiene un importante valor si uno no la compara con otra cosa. Porque puedo tener una alta recuperación en peso asociándola a decir, oye, saqué harto concentrado, pero también me llevé gran parte del mineral en ese concentrado. ¿Ya? Entonces tuve una alta recuperación en peso que me dio una alta recuperación metalúrgica. Porque si bien saqué harto masa de concentrado, llevé en esa masa una alta cantidad del cobre pedido. ¿Me gusta eso? Sí, me gusta eso. ¿Ya? Y esa razón usualmente se da. ¿Ya? Esa relación entre tener altas cantidades de concentrado, tenerlas con buena recuperación metalúrgica, usualmente se da. Pero cuando no se da, eso no va a ser beneficioso cuando yo estoy hablando de mi concentrado final o de mi concentrado bastante avanzado. Porque si yo saco una recuperación en peso de un 3%, poco, imagínate, te llevas al concentrado de todo lo que entró, te llevaste apenas 3% en peso de eso. Quiere decir que devolviste al circuito o perdiste en el circuito un 97% del peso. Entraron 100, dejaste pasar 97 y te quedaste nada más que con un 3%. Entonces, eso podría ser únicamente válido cuando estoy en las etapas de concentración finales, en que quiero tener la más alta ley. Pero incluso ahí, cuidado, porque puedo sacar una muy alta ley que no le dé soporte en el peso. ¿Ya? Ya estamos un poco en la hora. Quiero que le den vuelta a ese tema. Ese tema también está tratado en el libro negro de la metalurgia. De alguna manera les voy a hacer llegar, solo hoy día parece, espero, solucioné mi problema de identificación de yo como persona en el LOA. Así que espero que eso se siga portando bien y les voy a hacer llegar entonces una guía de ejercicio que tenga que ver algo con balance y con todas las otras cosas que hemos conversado. ¿Ya? Si tienen alguna posibilidad de empezar a leer, el primer laboratorio que van a enfrentar ustedes son el análisis granulométrico, que muy probablemente va a estar ya como laboratorio partiendo junto con este mes. ¿Alguien ha hablado de algo de eso? ¿Alguno de ustedes sabe si junto con principios de octubre parte el laboratorio? Profe, hoy día comenzó el laboratorio. Excelente, Camila, muchas gracias. De nada. Ya, entonces uno de los primeros temas que van a empezar a tratar es el análisis granulométrico. Bueno, el primer tema realmente, cuando el laboratorio se hacía, comillas, de verdad, era de seguridad. ¿Ya? El tema de seguridad es un tema que a nosotros es casi paranoico, ¿ya? Porque está bien tener la sensación de seguridad, pero cuando tú exageras, de andar hasta con un casco por si te cae un transatlántico en el medio del desierto, eh, es un poco cuestionable, pero no, nosotros siempre tenemos que estar preparados para ser visión clara y viva de que la seguridad está primero, ¿ya? Entonces, todos los riesgos deben ser controlados. Para que uno haga un algo, tiene que primero hacer un análisis del sector, detectar en el sector, primero uno, como visita, por así decirlo, y después de eso, las normas que rigen ese lugar, detectar entonces todas las cosas de riesgo que hay ahí, los riesgos
que están informados ahí, ustedes deben de conocerlo y además deben de conocer la forma de cómo es controlado ese riesgo y cómo es solucionado ese riesgo. Entonces, si nosotros partíamos en la sala, decíamos, oye, ya, yo tengo que contarles que ustedes están en esta sala. En esta sala los riesgos que corren son pensar que si hay un super temblor, super terremoto, aquí esas cuestiones que están arriba al lado de las luminarias, alguno de ustedes podría caer. Así que por favor, en ese tema, si es que hay un super terremoto, ustedes deberían, más que salir corriendo, sino que cubrirse o meterse de alguna manera, protegerse con las mesas. Después de eso, si hubiera que salir, hacerlo de manera ordenada, formando una fila, salir a un sector que se llama zona de seguridad y quedarse ahí y esperar que la situación se pase. Después, otro riesgo que ustedes están corriendo aquí en esta sala es la electrocutación, porque hay 2, 3 o 4 enchufes que están disponibles a ustedes, pero hay que saber de que esos enchufes estén buenos, que no tengan cables externos que puedan a ustedes tocarlos sin problema, que hay riesgo de que si ustedes traen un cargador de teléfono o de computador que se recaliente, habría problemas potencial de que se incendiara o que explotara. Entonces, darle a conocer todo eso. Lo mismo van a tener que hacer con ustedes y posteriormente hacer ustedes con el trabajador nuevo. ¿Ya? Eso se llama, dentro del ambiente de trabajo, se llama el DAS, de la D-A-S. El DAS quiere decir un acrónimo que dice derecho a saber. El derecho a saber es una obligación de ustedes, ¿ya? De ustedes primero como entrenados y posteriormente de ustedes como entrenadores de sus viejos nuevos, el derecho a saber de cuáles son los riesgos que van a correr y después de eso cómo controlar esos riesgos. ¿Ya? Entonces aquí hay riesgos, por ejemplo, de neumoconiosis, de silicosis. Entonces ese riesgo existe que ustedes aspiran aire sin filtrar y ese aire tiene partículas de sílice muy finas que se meten dentro de nuestros alvéolos y como son de sílice a la forma de unos cristalitos puntúos, esos cristalitos se van enterrando dentro del tejido alveolar y simplemente van cada vez perdiendo más capacidad de transporte de oxígeno y ustedes se van quedando sin capacidad de oxigenarse. Entonces, ante esa realidad, la planta, la mina o la empresa les ofrece la idea que ustedes tienen, y ese es un máster, es una obligación, tienen que andar con trompas de tal tipo que son las encargadas de filtrar el no sé, 95-97% de las partículas que ustedes podrían potencialmente estar aspirando. ¿Cuándo sacármela? Nunca. Si están dentro de la planta, nunca. Si están en sectores, hay sectores que la rosa de vientos podría decir, a este sector ya no viene aire contaminado, excepcionalmente ahí, entonces podría irse a respirar un poco más libre en ese sector, pero tiene que estar normado esa cosa. Si no, es que en el sector de trabajo ustedes no pueden sacarse eso. ¿Qué importancia tiene eso? Y sé que un montón de importancia, porque usted después de recibir el DAS, el derecho a saber, a ustedes tienen que contárselo, después leérselo, y finalmente ustedes al final tienen que firmar. Y firmar quiere decir yo, fulano de tal, recibí el curso de Derecho a Saber de parte de tal persona y, y me siento comprometida a darle solución a todo lo que en ese texto se plantea. ¿Ya? Y lo firman ustedes con su nombre, root y todo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, con eso pasa que si de repente
a ustedes le dijeron, oiga, si usted no tiene una cola a tierra, no puede subirse más allá de 1,20 m de altura. Ustedes de repente se les había quemado una ampolleta y dijimos, oye, nada, pues cambiamos la ampolleta, no esperemos que vengan los viejos de mantención a cambiarla. Y empezaron a ponerse arriba de una silla, arriba de una mesa, alcanzaban casi justo, iban a atornillar la ampolleta cuando ¡pum, pam, pam! Se cayeron. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Si ustedes estuvieron ahí, primero un incidente, después si tuvieron un accidente propiamente tal, ese accidente podría estar sujeto a una investigación así de poderosa que podría significar para ustedes como supervisores, oye, se les acabó la pega. ¿Por qué? Porque el viejo se te accidentó. Entonces viene la contraparte de ustedes decir, no, pues, si yo le di a ese viejo el derecho a saber, y en el derecho a saber decía, oye, usted no puede subirse, si no es con, Entonces, en base a eso, ¿y él recibió esa información? Sí. ¿Y la firmó? Sí. Aquí está, y él está firmando ahí abajo que dice que sabe hacer eso. Por lo tanto, ahí recién usted dice, ya, él se cayó por culpa de él. Así que hay que echar a alguien, hay que echarlo a él por tonto. Y no a ustedes. Si es que él, además de caerse, llega a golpearse en la cabeza y se nos muere un viejo, nuevamente es lo mismo. Si ustedes logran demostrar que le dieron el derecho a saber a ese trabajador, logran pasar entonces como que, ok, no fueron por ustedes, pero por el contrario, si el viejo se cae y alguien de su familia después dice, no, si él nunca me contó que alguien le hubiera dicho que él no tenía que hacer eso. ¿Ya? Entonces empieza a correr la idea de decir, oye, no, pues el supervisor nunca le dijo que no tenía que subirse a eso. Nunca le dijo, oye, espera a los de mantención de edificios antes para que cambien eso. Si realmente se demuestra eso, o mejor dicho, ustedes no son capaces de demostrar que le contaron eso al viejo, ustedes pueden ser presos. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? Por cuasi delito de homicidios no culposo, algo así creo que es el nombre. Así que es un tema, es un tema. Lo mismo pasa en ese laboratorio. En el laboratorio, usted, la primera clase es contarle, oye, este es el laboratorio, este es el chancador, esto se hace de esta manera, se echa a andar aquí, no se acerquen a la boca porque dispara las partículas. Usted en ese plan tiene que andar con casco, en ese lugar tienen que usar antiparra, en ese lugar si van a estar más allá de un instante tienen que ponerse fono o earplugs, tapones en la oreja, porque el ruido ese supera los 80 decibeles o 90 decibeles. Entonces, todo eso ustedes van a recibir esa información y finalmente van a firmar abajo. Lo caché y le entendí todo. Pum. Y después, entonces va a venir el primer laboratorio que es análisis granulométrico. Probablemente haya uno de muestreo antes. Los laboratorios salen mejor hacerlo que explicarlo. Pero el primer laboratorio que van a tener que entregar entonces información al respecto va a ser el de análisis granulométrico. Ya, vamos a empezar a hablar de eso entonces muy probablemente ya la próxima semana. Por favor, échale una mirada al tema de balances o conceptualmente los balances. Profe, tengo una duda. A ver, Tengo entendido que ¿cómo se llama? Es ilegal hacer una tronadura si es que hay gente en planta. dep- Pero, ¿mm? depende de las distancias que hay entre uno y otro. Hay sectores en que la mina y está tan cercana a la planta, En o la subterránea, planta, profe. ah, En subterránea. nada, En mina subterránea. Eso es ilegal, ¿cierto? no lo sé, Ay, disculpe. no lo sé. ¿Cómo se Pero, llama? ¿Mm? por ejemplo, en TEC, en Andacollo, cuando hay una tronadura, hay que parar de trabajar porque hay que estar atento, pero ahí hay
simplemente algún pequeño movimiento de tierra. Hay mucho polvo que puede andar por ese sector. Se hacen los horarios en que no moleste ni el tuto de la gente, ni las horas de los colegios. Hartas precauciones al respecto. Pero que haya que salir de la planta cuando la mina subterránea opera. ¿En qué sector pasa eso? En el frente, ¿no? No, pero ¿en qué mina? Ah, escuché, ¿cómo se llama? No, no recuerdo cuál era, creo que era el teniente. De hecho, un video que apareció en el 13, que están los trabajadores grabando, todos Ya. reunidos en un estacionamiento, en una mina subterránea durante las detonaciones. Yo creo que debe ser en alguna zona de resguardo interna de la mina, en que todos se guarecen ahí, pero que en la planta concentradora pasa algo. Yo he estado frecuentemente por esos barrios, en la planta concentradora, no en la mina propiamente tal. No, ahí nadie se da cuenta de eso. Ah, ya. Pero voy a preguntarlo. Claro, ¿cómo se llama? ¿Puedo buscar el video si quiere verlo? No sé si es que... Ya, Lalo Cubillos, Gmail. Lalo Cubillos, todo junto. Y con ese de cubillos @gmail.com. Ahí vivo yo. Ujú. Ya, Sebastián, gracias por Ya, tu aporte. claro, profe. Se lo voy a enviar después. Ya. Ya pequeñitos, 8:19 minutillos. Por favor, échenle una mirada a todas las cosas que les he contado. Claro, profe. Chao, que la haya bien. Sí, Chao, profe, profe, que esté muy bien. gracias. Chao, Chao, profe. Profe, chao, Michelle. Chao, profe. profe, Chao, cuídese. profe, gracias. A ti que estén Chao, bien. profe, que esté Chiquillas bien. también. Chao, Bastián. Chao, Felipe. Chao, Chao. Bastián. Felipe ahora se llama Constanza. Sí. Parece. Felipe, hay que parar de grabar. Ah, verdad.